En este video les explico cómo elaborar una distribución binomial por medio de un ejemplo muy sencillo. Para eso tenemos que conocer primero cuál es la fórmula binomial, la cual es la siguiente. Tenemos aquí entonces mi fórmula binomial, que esta fórmula me sirve para calcular la probabilidad de obtener R éxitos en N intentos. O sea, vamos a estar trabajando en términos de N y R, donde la N, repito, son los intentos y la R son éxitos. ¿Por qué manejamos éxitos? Como es una distribución binomial, solamente podemos tener dos cosas: éxito o fracaso. Por eso, dentro de mi fórmula que me dice que esta probabilidad es igual a n factorial entre r factorial por n menos r factorial, se está multiplicando por la p, que la letra p no es más que la probabilidad de tener éxito, mientras que la letra q es la probabilidad de fracaso, o sea, 1 menos p. Recuerda que mi probabilidad siempre tiene que dar 1, tiene que sumar al final 1. Entonces, si a 1 le quito la probabilidad de tener éxito, obtengo la probabilidad de fracaso. Y esto lo vamos a analizar por medio de un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que en un negocio, en una empresa, hay 5 empleados. El dueño de esta empresa se ha dado cuenta que cada día llegan o acostumbran llegar tarde sus empleados. Solamente cuenta con 5 empleados, por lo tanto él tiene la oportunidad o la facilidad de darse cuenta cuántos de estos 5 empleados llegan tarde cada día. Con base en una probabilidad frecuencial, o sea, cuántos llegaban tarde durante determinado tiempo, él pudo determinar que la probabilidad de que sus trabajadores lleguen tarde es del 0.40 o 40%. O sea que hay un 40% de probabilidad cada día de que algunos de sus empleados lleguen tarde. Con base en esto, nosotros podemos ya calcular la probabilidad de fracaso, o sea, la probabilidad de que no lleguen tarde. En este caso sería 1 menos 0.40 y eso me da 0.60. O sea que hay una probabilidad de 0.60 o bien el 60% de probabilidad de que ninguno de sus empleados llegue tarde. En este caso vamos a manejar éxito como las llegadas tardes para poder determinar cuál sería la probabilidad de que 0, 1, 2, 3, 4 o los 5 empleados lleguen tarde X días. X día. Para eso empezamos a aplicar esta fórmula. El primer caso me dice cuál es la probabilidad de que de los 5 empleados lleguen 0 tarde, o sea que ninguno de los 5 lleguen tarde. Sustituyendo dentro de la fórmula, recordemos que hay 5 empleados únicamente, por lo tanto mi valor de la letra n sería 5 entre r factorial, el número de éxitos que quiero obtener. En este caso quiero que 0 lleguen tarde, así que quedaría r factorial como 0 factorial.
por n menos r, o sea, 5 menos 0 factorial. Esto se multiplica por la probabilidad de éxito, que es 0.40. Siempre lo tenemos que manejar en decimal. Y lo elevamos a la r, que la r en este caso es 0, por la probabilidad de fracaso, que es 0.60, y lo elevamos a la n menos r, o sea 5 menos 0, que me da 5. Y ya sustituimos dentro de la fórmula el primer valor que voy a calcular, que es que 0 de los 5 lleguen tarde. Desarrollando esto, factorial significa multiplicar a partir de ese número hacia el 1. Sustituyendo el 5 factorial o desarrollando el 5 factorial, quedaría como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entre 0 factorial siempre es igual a 1. Y recuerde que todo multiplicado por 1 es lo mismo. 5 menos 0 es 5. O sea que me quedaría entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería el 5 factorial. Esto se multiplica 0.40 a la 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 potencia siempre es igual a 1. 0.60 a la quinta lo elevamos y eso me queda como 0.07776. Multiplicamos. En el primer caso, que fue el desarrollo del factorial, vemos que todos los factores del numerador y todos los factores del denominador son iguales. Y lo mismo entre lo mismo es 1. 1 por 1 es 1 por 0.07776 y obtengo que mi probabilidad es de 0.7776, o sea 7.776%. Esa es la probabilidad de que 0 de los 5 empleados lleguen tarde X día. Seguimos calculando entonces la probabilidad de que 1 de los 5 empleados lleguen tarde, o sea, la probabilidad de tener un éxito en 5 intentos, o sea, 5 empleados que son. Esto es igual a 5 factorial entre cuántos quiero que lleguen tarde, o sea, cuántos éxitos quiero llegar a tener. Dice 1, ¿verdad? La probabilidad de que 1 llegue tarde, entonces sería 1 factorial por n menos r, 5 menos 1 factorial. Eso se multiplica por la probabilidad de éxito, que es 0.4 a la r, o sea, a la 1, y lo multiplico por la probabilidad de fracaso, que es 0.6 a la n menos r. 5 menos 1 son 4. Desarrollamos y eso me quedaría que es igual. 5 factorial, recuerden que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 1 factorial es igual a 1. Por lo tanto, podemos omitir este 1. 5 menos 1 factorial sería 5 menos 1, son 4. O sea que me quedaría 4 por 3 por 2 por 1, que es el 4 factorial. Lo multiplicamos por 0.4 a la 1. Todo número elevado a la primera potencia es el mismo. En este caso, 0.4. 0.6 lo elevo a la cuarta y me queda 0.1296. Elimino factores iguales. 4, 3, 2, 1, tanto arriba como abajo.
y me quedaría el 5. 5 por 0.4 por 0.1296 y eso me da 0.2592, o sea un 25.92% de probabilidad de que uno de los 5 empleados lleguen tarde. Continuamos calculando la probabilidad de que 2 de los empleados lleguen tarde. Esto es igual a 5 factorial entre el número de éxitos que quiero tener, que es 2 factorial, por n menos r factorial, por 0.4 elevado a la r, que en este caso es 2, por 0.6 elevado a la n menos r. 5 menos 2 son 3. Desarrollamos y obtenemos que esto es igual, 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, entre 2 factorial, 2 por 1. 5 menos 2 son 3, o sea 3 por 2 por 1, que es el 3 factorial. Esto se multiplica por el 0.4 al cuadrado, que es 0.16, y el 0.6 lo elevamos al cubo, que es 0.216. Eliminamos factores iguales. Eliminamos 3, 2, 1. 3, 2, 1. En la parte de abajo tengo 2 por 1, que el 2 por 1 es 2, o sea que puedo omitir el 1. 5 por 4 son 20. Entre 2 son 10. Este 10 que obtengo de esto lo multiplico por 0.16 y luego por 0.216. Y obtenemos que la probabilidad es de 0.3456, o sea 34.56% de probabilidad de que 2 de los 5 empleados lleguen tarde. Continuamos calculando la probabilidad de que 3 de los 5 empleados lleguen tarde. Esto es igual a 5 factorial entre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Lo multiplicamos por 0.4 a la r, o sea, a la 3, por 0.6 a la n menos r. 5 menos 3, 2. Desarrollamos y esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 3 factorial, que 3 factorial es 3 por 2 por 1. 5 menos 3 y obtengo 2 factorial. 2 factorial es igual a multiplicar a 2 por 1. Y eliminamos factores iguales. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Recuerden que 2 por 1 es 2, por lo tanto puedo omitir ese 1. 5 por 4 son 20. Entre 2 son 10. Y eso lo voy a multiplicar por el 0.4 elevado al cubo, que eso es igual a 0.064. Y lo multiplico por 0.6 al cuadrado, que es 0.36. Multiplicamos entonces 10 por 0.064 por 0.36 y obtengo que eso es igual a 0.2304, o sea el 23.04% de probabilidad de que 3 de los 5 empleados lleguen tarde. Calculamos entonces la probabilidad de que 4 de los 5 empleados lleguen tarde.
Esto es igual a 5 factorial entre 4 factorial por 5 menos 4 factorial. Lo multiplicamos por 0.40 a la r, que es 4, por 0.60 a la n menos r, 5 menos 4 es 1. Desarrollamos 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1. 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, 1 factorial es igual a 1. Como se repite el 1, lo puedo eliminar. Y elimino 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, arriba y abajo. 0.40 lo elevo a la cuarta y eso me da 0.0256. 0.60 a la 1 es 0.60. Recuerden, todo número elevado a la primera potencia siempre es el mismo. Multiplico 5 por 0.0256 por 0.60 y eso es igual a 0.0768. O sea que hay una probabilidad del 7.68% de que 4 de los 5 empleados lleguen tarde. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que los 5 empleados lleguen tarde? Que es el último caso que podemos llegar a tener. Es igual a 5 factorial entre 5 factorial por 5 menos 5 factorial. Esto lo multiplicamos por 0.4 elevado a la quinta por 0.6 elevado a la 0. Recuerden que es a la 0 porque es n menos r. 5 menos 5 es 0. Entonces esto es igual a, observemos, 5 menos 5 es 0. 0 factorial es igual a 1. Y 5 factorial entre 5 factorial es igual a 1. Entonces voy a multiplicar 1, elevo a la quinta el 0.4 y eso me da 0.01024 por 0.6 a la 0. Todo número elevado a la 0 potencia es 1. Entonces multiplico por 1. Y al hacer esta multiplicación obtengo 0.01024. O sea que hay una probabilidad del 1.024% de que los 5 lleguen tarde. Y como observamos, las probabilidades van aumentando, llega el punto en su mayor probabilidad de ocurrencia y disminuye de nuevo. O sea que es más seguro que lleguen tarde 2 personas con una probabilidad del 34.56% a que ninguno llegue tarde, que es una probabilidad del 7.7% aproximadamente, o a que los 5 lleguen tarde, que es todavía menor la probabilidad de que los 5 empleados lleguen tarde. Es una probabilidad del 1%. Entonces es muy poco probable que ocurran estos eventos. Entre mayor sea el porcentaje, más seguro o más probable es de que ocurra. Y así es como se aplica la fórmula binomial. Recuerden, solamente es cuando tenemos éxito y fracaso. Por eso se le llama binomial. Estamos hablando únicamente de 2 posibles resultados. Ocurre, no ocurre. Éxito, fracaso.